Dios le bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté sobre su hogar, sobre su familia, sobre su comunidad. Vamos a hablar de un tema muy importante para la iglesia del Señor. Hemos visto en la palabra del Señor que cuando el Señor envía juicio sobre la tierra, como en el caso del tiempo de Noé, donde el Señor envió un diluvio y solamente fueron salvos Noé y su familia y los animales que en el arca entraron. También vemos como Dios destruyó con fuego a Sodoma y Gomorra y solamente se salvó Lot y sus dos hijas, quien Dios a través de dos ángeles les avisó a Lot que salieran de dicha ciudad antes que fuera destruida. Eventos que visualizamos una y otra vez en la Biblia, en la palabra de Dios, y todo causado por la maldad del hombre. Sí, mi amado hermano, por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre, y que Dios en su misericordia siempre ha guardado a un remanente antes de enviar juicio sobre la tierra. Y es en este tiempo que estamos viviendo nuevamente en aumento la maldad del hombre sobre toda la tierra. Y creemos que este mundo ya no aguanta tanta maldad y que Cristo vendrá pronto por su iglesia a llevársela en el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Por eso hablaremos sobre lo que está aconteciendo en la actualidad. Como dijimos, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, vemos la persecución a la iglesia que ha comenzado por el movimiento LGBT. Por eso quédate hasta el final del video. Ya comenzamos. Cuando hablamos de persecuciones religiosas, casi siempre nos viene a nuestra mente algunos países orientales, países árabes, lugares como la India o Corea del Norte, como un caso que recientemente publicamos e hicimos un video de una familia que fueron llevadas a prisión por tener y poseer una Biblia, incluyendo a un bebé de meses de nacido. Esta persecución va detrás de creyentes simplemente por profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en esos países pueden ir a la prisión, pagar multas e incluso llegan a morir en esos países. La persecución viene por un motivo principal, por decir que creen en el Señor Jesucristo, por tener la fe en Cristo. Por esta causa los llevan en muchas ocasiones a perder a sus familias, perder sus trabajos y vivir prácticamente aislados. Algunos han muerto, otros están en prisión, otros han sido torturados únicamente por decir yo creo en el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en lugares como Norteamérica o pensamos en lugares como Sudamérica o Centroamérica o en Europa, no vemos que tengamos persecución por decir yo creo en el Señor Jesucristo. Por esto, quiero hacer este video para hablar con ustedes, mis amados hermanos, de por qué creo que la persecución a la iglesia va a venir por el movimiento LGBT, con una gran mayor persecución que la iglesia nunca ha tenido en la humanidad, y con mayor influencia política de los gobiernos, de las organizaciones poderosas del mundo, quienes, como lo anuncia el Señor en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En nuestros países, donde predicamos al Señor Jesucristo con cierta libertad, nunca hemos tenido problemas en nuestro entorno por decir yo creo en el Señor Jesucristo. Es más, en nuestro entorno se habla mucho de ecumenismo, de juntar a las religiones. A la gente no le importa si tú crees en Buda, si tú crees en Jesús o tú crees en Mahoma. A lo que al final ellos quieren es que nos lo llevemos todo bien. Así que si tú tienes tu iglesia cristiana, verás que al otro lado hay un templo budista. Del otro lado se congregan en sus sinagogas otros tipos de religiones y otros se congregan en sus mezquitas. Pero al final se respetan, no se pelean,
ni se llevan de mala gana, pues por ahí parece que no hay ningún problema entre ellos, aunque la Biblia reconocemos que no aprueba el ecumenismo o que nosotros debemos participar de donde no se predica el verdadero evangelio. Ahora bien, más allá de la realidad y de esa búsqueda de la unión de las religiones en un factor común y de las cosas que tenemos en acuerdo, más que las que nos separan, hemos visto y escuchado del mano de la fe en muchos países que le han llegado aviso a sus iglesias de que deberían empezar a moderar los mensajes que predican. Tenemos contacto con hermanos que se encuentran en Europa, especialmente en España, que le han llegado comunicaciones que llegan con notificación de una organización gubernamental oficial de España, que le dice cosas como que los tiempos han avanzado, la cultura está cambiando y deseamos que la iglesia cambie junto con nosotros su forma de pensar. Que nos encantaría ver que la iglesia avanza así como el resto de la sociedad avanza. Y por lo tanto, deberían considerar el tipo de mensaje que predican a su audiencia para no llegar a ofender a minorías que en el pasado eran consideradas un problema, pero que ahora ha sido totalmente aceptada por nuestra sociedad, y que por tal motivo entender que hay cosas que ahora se acusan como el delito de odio y que hablar contra esa minoría podría tener alguna repercusión. Ahora pues, te traduzco lo que dijeron políticamente en esta comunicación. No hablen más diciendo que la homosexualidad es pecado. No hables más diciendo que el matrimonio es solo hombre y mujer. No hables más diciendo que el hombre es la cabeza de hogar. No hables diciendo que tales cosas están prohibidas por el Señor o que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, como nosotros sabemos que dice Gálatas 5, porque eso sería un delito de odio, o eso sería ir contra una minoría, y eso tendría consecuencias. Ahora, entendiendo estas amenazas, veamos cuáles serán las primeras consecuencias después de los avisos formales. Las primeras consecuencias serán penalización económica. Las primeras consecuencias serán multas. Después, cuando uno pague las multas y siga predicando el verdadero evangelio, ¿cuáles van a ser las siguientes consecuencias? Advertencia de ir a prisión, sí, mi amado hermano. Advertencia de prisión. Ahí, después de pagar la multa, el siguiente paso es meterte preso en la cárcel. Pero no va a ser porque diga creo en Jesús. No va a ser porque diga creo en Dios. Mi amado hermano, el problema va a ser porque llamemos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y en nuestra sociedad que estamos viviendo actualmente, ya este tipo de acciones ha comenzado en países de Europa como España. El problema que vemos es que para el movimiento LGBT, la televisión se ha rendido. Las plataformas digitales se han rendido a ellos. Facebook, YouTube, Amazon, HBO, Netflix, hasta los equipos deportivos se han rendido para utilizar inclusive sus colores de su organización LGBT. Vemos canales de televisión pintando sus marcas con los colores LGBT. Vemos tiendas como Zara y otras tiendas de ropa y en otros lugares de los centros comerciales con el logotipo LGBT. Y los colores LGBT se está utilizando en muchos lugares. Entras a un supermercado o a un centro comercial y ves allí los unicornios, las banderitas y las franelas. Camina por las calles de tu ciudad, tu pueblo, y ve los pasos peatonales pintados de colores. Los bancos de los parques pintados de colores. Carteles grandes en murales pintados con la bandera de la organización LGTB.
Pero ¿qué organización no se ha rendido delante de ellos? No se ha rendido la iglesia delante de ellos ni se rendirá. Porque dice la palabra del Señor que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Y por lo tanto, los que se dan de víctimas y los que se hacen pobrecitos en la historia son los que más han odiado ferozmente a la iglesia. Y ellos le dicen a la iglesia actualmente: tú tienes que aceptarlo como somos nosotros, pero nosotros no aceptamos tu pensamiento. Ellos le dicen a la iglesia: tenéis que aceptarnos nuestros sentimientos, pero nosotros no aceptamos vuestros sentimientos. Ellos le dicen a la iglesia: tú sientes que lo nuestro está mal, yo no acepto eso, pero tú tienes que aceptar cómo yo me siento. Ellos le dicen a la iglesia: tú ves lo mío que está mal, yo no acepto eso, no acepto tu opinión, pero tú tienes que aceptar la opinión nuestra. El discurso LGTB es tan contradictorio y tan miserable y tan ruin que se pisa él solo. Que ellos hablan que son víctimas, que no son aceptadas por la sociedad. Pero hay aquel que diga que no piensan como ellos. Si dice que están mal, en YouTube, video censurado. Si dices que están mal en Facebook, video censurado. Si haces una película que ataque la pedofilia y cosas similares, esas películas no pueden salir al aire. Eso sí, si haces una película que tuerza la historia y te cambie los colores de los personajes, que incluyan contenido LGBT, eso para Netflix va de primero. Eso para Amazon Prime va de primero. Sí, hermano, va de primero. El movimiento LGTB es la estatua de Nabucodonosor de nuestro tiempo. Ellos tocan la trompeta mientras el mundo entero se rinde a sus pies. Pero deben saber ellos que la iglesia de Jesucristo no se rendirá ante ellos. Falsas congregaciones se han rendido. Falsos pastores asalariados se han rendido. Y por eso hay sinagogas de Satanás que dicen ser la iglesia ya con esas banderitas LGTB. Hay pastores lesbianas, pastores homosexuales, pastores no binarios. Pero déjeme decir, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se mantiene firme en los fundamentos de la palabra de Dios. A pesar de las consecuencias, sigue llamando a lo malo malo y a lo bueno bueno. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, hemos experimentado el odio por decir creo en Jesús, pero que ahora vamos a experimentar el odio por decir eso es pecado. Ellos se harán de víctimas, pero ellos mismos, los que se harán de víctimas, van a ser nuestros verdugos. Ellos dicen que nosotros les perseguimos, pero el mundo no les verá ir a prisión a ellos por sus pensamientos. Pero ellos sí nos van a querer llevar a nosotros a la cárcel por nuestras ideas y por nuestras creencias en el Señor Jesucristo y en su palabra. Ellos creen que son los buenos y nosotros los malvados que incitamos al odio. Ellos han convencido al mundo, a este mundo perverso y malvado, pero a nosotros no nos van a convencer. Si quisiéramos agradar a ellos, no seríamos siervos de Cristo. Y deben saber que por mucho que griten, que por mucho que nos amenacen, por mucho que se esfuercen, seguiremos llamando pecado, pecado a lo que la Biblia llama pecado. Las culturas pasarán, pero nosotros no nos adaptaremos a las culturas de nuestro tiempo. A las costumbres y tradiciones de este tiempo no nos adaptaremos. Nosotros seguimos firmes en la palabra del Señor. Y no lo hacemos porque los odiamos. Lo hacemos porque somos fieles a Dios sobre todas las cosas y porque amamos sus almas. Y sabemos que la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Comparte este video antes que YouTube o cualquier plataforma llegue a censurarlo. Dios los bendiga, mis amados hermanos en Cristo.
Nos vemos mañana si Cristo no ha venido por su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.